Cuando usted estaba allá, ¿qué mecanismo utilizó usted de fortaleza, aparte de encomendarse a Dios, que usted diga, siempre me tenía en mente que yo tenía que hacer esto? Yo, la verdad, fue un diálogo permanente con Dios. Desde el silencio de mi voz, digamos que mi mente y mi corazón era una conexión con Dios. Me pasa algo muy curioso y es el hecho de que ahí en el secuestro yo vine a recordar muchas palabras bíblicas, demasiadas, a pesar de que mi formación no fue tan arraigada a la iglesia. Yo de niña leí la Biblia, Sí. como quien lee un libro, porque pues el cuento cuando uno leía la Biblia que era niño era que uno se volvía loco y yo quería volverme loca. Entonces yo leí la Biblia, suena muy chistoso, pero es así. Sí. Pero todas esas palabras que yo leí de niña, de una forma ordenada, un libro como si fuera una novela, Sí. en el momento del secuestro llegaron. Sí. Y de hecho me siguen acompañando sin que yo esté ahí como muy pegada todo el tiempo leyendo. Sí. Entonces a mí se me venían unas partes de unos salmos y se me revolvían con otras. Era algo muy fuerte. Y todo esto partía de la angustia y de la desesperación, hablándolo en términos muy, muy bíblicos, muy religiosos. Yo me sentía en el Seol. Creo que yo estuve en los infiernos Sí. y no tenía más para dónde más coger sino pegarme de Dios y de su palabra. Listo. ¿Le tocaba caminar mucho? No. El secuestro con ellos no consistió en caminar. A mí me llevaron a unos sitios en específico dentro de la topografía San Martín era muy seguramente. Yo fui a algunos tramos vendada, yo no supe dónde estuve exactamente, pero lo que sí te digo es que cuando a mí me dejaron en un campamento con unos hombres a cargo de mí, que tenían con unas indicaciones específicas, pero a mí no me tocó caminar como tal, no. Me tocó hacer unos temas, pero no era esos ejercicios. Pero allá podía hablar con los que estaban allá, o no tenía que hablar con nadie. La verdad, yo pues era un enemigo, ¿no? Yo era un enemigo al que había que sacarle una información y eso era todo. Esa era, con base en eso, pues piense que puede pasar como hubiera sido esa relación. Que como te digo, no me gusta profundizar en los detalles porque Colombia está demasiado dolida, padre. No es sano crear más expectativas de violencia porque las violencias están tan normalizadas que este podcast terminaría más la gente recordando todo lo malo que me pasó allá y no lo positivo que trae la experiencia tan mala que tuve. ¿Qué tiempo estuvo ahí? El secuestro duró 30 días. 30 días. Fue siempre bastante. ¿Cómo logra salir? Aquí afuera, cuando mi esposo se entera que yo fui secuestrada por las autodefensas, empieza a hacer una serie de contactos y de movimientos con personas para lograr como tratar de llegar a qué grupo me tenía, cómo era la cuestión y pues ahogar por mi vida. Porque él en principio pensaba que era un tema de dinero. Pero ya cuando él aquí se contextualiza cómo es el tema, todo el asunto, toda la situación, pues él lo que hace es tratar de mandar mensajes de un momento de la oportunidad, investiguen, están equivocados de persona, ella no es esto. Y de hecho, pues fue a través como de todos esos contactos que él hizo que este comandante que había dado la orden se da la oportunidad de investigarme un poco y de darse cuenta que estaba cometiendo un error. Y la suelta. No fue como tan la suelta. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocer a ese jefe paramilitar, hoy día reconocido en esa época como Jorge Pirata. Ese bloque que me secuestró a mí en ese momento era el bloque Centauros. Para esos días del secuestro estaban haciendo la negociación con el grupo Llanos, bueno, algo así, una estructura que yo no entiendo y la verdad no me interesa. Pero lo cierto es que ese señor, Jorge Pirata, me pone la cara, por decirlo así, como que llega al sitio donde yo estoy y me hace una especie de interrogatorio. De hecho, fue un interrogatorio. Y a través del interrogatorio me pude dar cuenta quién era la persona que me había acusado por muchas preguntas que me hizo, muchas afirmaciones que hizo, pues yo tuve algo de suspicacia, entendimiento y logré detectar quién era la persona que me había denunciado allí arbitrariamente. ¿Y ellos mismos la sacan de allá?
Sí, ese día que él como que me hace los interrogatorios, yo contesto cada pregunta, él queda satisfecho con las respuestas, él me dice que al día siguiente me van a permitir salir del secuestro, que me van a sacar, me van a entregar mis cosas, porque me llevaba hasta cierto punto con mi vehículo y lo que yo tenía ahí, y que no íbamos a tener más problemas porque todo había quedado claro. Pero yo en ese momento le dije, no, mañana no. Si usted me va a dejar ir de aquí, me deja ir ahora. Ahora, Ya estuvo bueno, ya mi familia sufrió suficiente, mis padres, mis hijos, yo creo que ya estuvo bien. Y sí, recuerdo que de la semana era un día jueves, cuando a las 5 de la tarde él da la orden de sáquenla aquí, llévenla. Y sí, me llevan en un vehículo hasta donde está el mío, que es otro tramo. Allá me entregan mi vehículo tanqueado, organizado, no se me perdió nada y con ese vehículo luego me dejan nuevamente en San Martín de los Llanos y ya de allá yo me vengo para aquí, para Villavicencio, llegando más o menos 7:30 de la noche yo aquí conduciendo por propio pie y encuentro a mi esposo y a mis dos hijos menores en una iglesia cristiana. Ese día yo sabía que estaban en culto y ahí llegué y sí, nos reencontramos. listo. Usted, como estaba ya trabajando, ¿usted dejó ese trabajo que tenía ya después de todo eso o continuó? No, padre. Por eso soy atípica. Ah, De hecho, agradezco mucho en ese momento a la interventoría que teníamos porque tuvieron como mucha solidaridad conmigo y quisieron que cerráramos el contrato ahí y ya no más. Y yo les dije que no, que yo quería terminar el contrato porque ese era el compromiso, que si bien es cierto yo ya la había pasado muy mal, también era cierto que la palabra se empeña para cumplir y yo había dado no solo la palabra, sino la firma de que se iban a hacer el proyecto 100% y así lo hicimos, lo pudimos terminar y de hecho la empresa como tal para un Día de las Madres de ese mismo año rifó una casa sí, prefabricada para una mujer, entre las mujeres que tenían lotes sí. de propiedad. Entonces digamos que no hicimos 100 casas, hicimos 101 casas. Y terminó todo, Y todo su proyecto, sí, lo todo el terminé, contrato todo lo el terminó. contrato, feliz término, entrega total, todo sin novedad. Digamos que hubo un equilibrio financiero, hubo una realidad de la entrega del contrato como se había hecho el compromiso, todo salió bien. Listo. No tuvo ningún problema más. No, después de que yo volví allá no tuve absolutamente ningún problema. De hecho, yo, como te digo, fue un mes, retomé todas mis actividades más o menos hacia finales de mayo de ese mismo eh, ya terminando, empezando casi junio, y yo terminé todo ese contrato en diciembre de ese año, porque ya pues cuando me sucedió el tema del secuestro, el contrato llegó comenzado. Listo. Ahora pasemos a otro tema. Usted ahorita, en Titán Caracol, que usted es Titán Caracol, usted le ha dado la oportunidad a algunos que han hecho parte de esos grupos, usted los ha recibido. ¿Cómo es esa labor? Bueno, tengo que decir que para llegar a esto hubo un trato muy íntimo con Dios. Yo luego del secuestro no fue una maravilla de mujer. El secuestro me marcó fuertemente, pues precisamente por las condiciones que yo vivía allá adentro. Salí muy resentida, muy llena, muy cargada. Conocí las mieles del odio. No me hallaba. Era una mujer que si dormía 3 horas en el día no dormía más. Entonces mantenía exacerbadas mis emociones. Aparté a mi familia, aparté a mis hijos, aparté a mi esposo, aparté a los amigos. Me, me encuevé como una tortuga. Me escondí en un caparazón muy fuerte. Y fue a partir de un evento que se suscitó que Dios empieza a regalarme como un despertar. Porque sumida en el odio, en la rabia, en la angustia, en la agonía, y siendo una persona, sin exagerar, era despreciable como persona, escuché una conversación de mis hermanas y mi madre sobre mí. Y no estaban hablando mentiras, padre, estaban diciendo la verdad. La clase de mala persona que yo me había convertido. Mis hermanas hablaban y tenían razón. Pero ellas sabían que usted la estaba escuchando. No, ellos no sabían que yo estaba escuchando y estaba yo esperando a que mi mamá hablara y como que abonara también el terreno para yo caerles con mis malas acciones. Eso era lo que yo estaba
esperando ahí a hurtadillas escuchándolas. Y ahí fue donde ya Dios me sorprendió y empezó a mover todo a favor mío. Cuando mi madre llegó un momento y les dice, no más, cállense, ya no hablen más de ella así. Ni ustedes ni yo hemos tenido el valor de preguntar qué le pasó en ese secuestro. Pero lo que yo sí les voy a decir es que a mi niña me la mataron esos hombres. Sí. Ella puede tener la cara, los ojos, la voz, pero esa no es mi hija. A ella me la mataron en mi secuestro. Mi mamá lo dijo con la voz entrecortada y con los ojos con lágrimas. Y en ese momento pude leer el dolor del vacío de perder un hijo. Reconocí eso en mi madre. Y me pareció muy perverso de mi parte haber puesto a mi mamá en esa situación de perder un hijo que respira y vive. Y a hurtadillas, como entré, a hurtadillas yo me fui a la intimidad de mi casa. ¿Usted no interrumpió? No. Eso fue, No pude. No ¿Eso pude. le pasó en alguna casa? En la casa de mi mamá. ¿Usted iba llegando, los miró? Sí, los escuché y así como entré a hurtadillas me fui. Se devolvió. Y lo cierto es que yo llegué a mi casa y en la intimidad de mi casa creo que di el alegato y la batalla más grande que se pueda dar contra Dios. Yo peleé con Dios. Sí. Ese día peleé con Dios, ese día le reclamé mis muertos, ese día le reclamé mi vida, ese día le reclamé mi miseria, día le reclamé todo. Sí. Pero dentro de mi corazón y de mi cabeza no podía dejar de cuestionarme cómo yo podía haber llegado a tanta maldad. Para mí era perverso haber puesto a sufrir a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, ¿sí? Cómo yo tenía esa capacidad de daño con los que yo amaba y me amaban a mí. Y sentí, me llegó el pensamiento que yo era más perversa que los que me habían hecho daño a mí, porque al final del día ellos a mí no me conocían. Sí. En cambio yo a los míos sí. Y es a partir de ahí, de esa pelea con Dios, porque literalmente Dios técnicamente es todopoderoso y no se equivoca, pero pues nada, yo también tenía que perdonarlo. Él permitió, él hizo, él movió el hilo. Era mi postura de ese momento, era el dolor, era lo que yo vivía ahí. Lo cierto es que creo que ese día por fin mi espíritu pudo llorar. ¿Eso le sirvió? Claro que sí. Y mis palabras hacia Dios fueron sencillas. O tú me ayudas a cambiar, o córtame porque no quiero seguir en este mundo de esta manera. Después que usted salió, ¿quiso usted no vivir más? Creo que en ese momento en que me quebranté delante de Dios, realmente con un corazón contrito y humillado en su presencia, llegué a ese punto de decírselo así. O me ayudas a salir de este estado, o córtame de este mundo porque no quiero vivir así. Mi vida era desesperada, desesperante. Yo los cuadros de migraña que padecía eran terribles porque es que no solamente era mi estado crítico emocional, sino que eso trascendía también a mi cuerpo. O sea, yo me sentía enferma todo el tiempo. Y el estar ausente, presente es mucho más dañino que cuando estás ausente total. Y todo ese daño lo estaba haciendo yo con mis hijos, con mi esposo, con todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, pues como que yo lloro, descanso. Ya entre unas y otras ya era muy tarde. Llega mi esposo esa tarde, como siempre, asustado a la casa, sin saber que ese tigre cómo está. Qué doloroso, padre. Esto es muy doloroso y muy terrible, pero es la verdad de mi vida. Y ya decirle yo a él, perdóneme, necesito que me ayudes, que me ayudes a este proceso porque esto me quedó grande. Y encontrar el amor de ese hombre, el respeto, el cariño, la consideración y la mano ahí para levantarme fue muy importante para mí. Yo a mi esposo muchas veces lo escuché de rodillas orando, pidiendo por mí. Y bueno, ahí empieza como una restauración, pero creo que el golpe de gracia que me dio Dios fue al día siguiente. Cuando yo me levanto después de tanto tiempo, ya han pasado más o menos 3, 4 años del secuestro,
Y me levanto yo como la mamá de siempre a hacer el desayuno para los niños, la cosa. Y mirar a mis hijos cómo se movían con tanto sigilo, con tanta angustia de no chocarme para que yo no estallara a ira, fue muy doloroso. Fue muy doloroso porque fue reconocer en ese momento también el daño que estaba causando en ellos. Y eso no es sencillo. Cuando uno ama bien, eso no es sencillo. Y fue un desayuno muy incómodo, todo el mundo con ese estrés de no hacer cosas que me fueran a chocar. Y yo lo notaba. ¿Y usted se dio cuenta ese día? Sí, claro. Antes no se había dado cuenta de todo eso. No, es que yo no compartía mesa con ellos, padre. Yo ni siquiera me sentaba a comer con ellos. Yo era en mi mundo y ellos aparte. Lo cierto es que no hubo ni siquiera la pelea de quién lava la loza. Cada uno iba y hacía todo tan juicioso que eso era una cosa evidente. Hasta que mi hijo Juan se atrevió y recuerdo que el niño se me acercó y me dijo, mamá, ¿puedo decirte algo y no te enojas? Yo dije, claro, mi amor, dime. Y él con su voz quebrada y sus ojos llenos de lágrimas me dice, mamá, ¿y ahora que volviste, ya no te vas a ir más? Digamos que esa fue como usted empezó a hacer lo correcto, mira hasta dónde llegó las cosas, hasta dónde las dejó llegar, ahora empiece a resarcir. Y entendí el daño que yo había hecho también a mis hijos tan fuerte. Todo eso me sirvió a mí para reflexionar y para hacer una autocrítica y tomar unas decisiones de cambiar cosas en mi vida. Sin querer decir que mis hijos eran ni la mujer perfecta ni mejor mujer. Porque creo que uno siempre va a tener que ser un cambio dinámico permanente y siempre uno va a tener que estar mejorando muchas cosas. Yo no soy la excepción. Pero sí empecé un cambio y empecé a sentir por lo menos más alivio en mi corazón, en el pensamiento. Yo tomé la decisión de perdonar a mis agresores sin que los tuviera de cuerpo presente, sin que ellos me pidieran perdón. Y bueno, en el trasegar de la vida me cambié de vivienda, fui a vivir arriba del barrio La Azotea, en Mesetas. Allí me hice presidenta de la Junta de Acción Comunal. Quería servir, quería hacer obra, que es algo que siempre me he identificado. Siempre he sido mujer de servicio. Sinceramente no es un cliché en mi vida, que yo soy de las que pienso que si usted nació y no sirve a otros, pues no sirve para vivir. Así de sencillo. Y yo lo aplico en mi vida. Y siendo presidente de esa Junta de Acción Comunal hice una actividad comunitaria y me quedaron faltando manos. Sí. Las comunidades hoy por hoy pues no quieren aportar como antaño y yo sentí que estaba ahogada y necesitaba manos que me ayudaran. Entonces mediante una carta solicité a la policía apoyo con hombres que vinieran a ayudarme a hacer el trabajo que yo requería para la comunidad, esperando que me mandaran bachilleres que estuvieran prestando el servicio. Esa era mi creencia, mi ideario. Sí, efectivamente me llegó un subintendente de la policía a la oficina atendiendo la carta, diciéndome que efectivamente tenía 50 personas que me iba a llevar, qué tal, y organizamos todo el andamiaje. Y cuando fue a salir de la oficina, después de haber arreglado todo, me dice algo así como, ay, se me ha olvidado decirle, las personas que van a ir son desmovilizados de las autodefensas y de la guerrilla. Y yo le dije, ¿qué es eso?